Bendito sea Dios que nos concede por medio de su palabra seguir conociendo la verdad de lo que está pasando en el mundo, para poderla así también compartir con otros. También le doy gracias a Dios por las personas que nos permiten, por medio de este medio, compartir su palabra. Es necesario que también oremos por ellos, por los creadores del canal de YouTube, porque también ellos necesitan conocer al Salvador y arrepentirse y ser salvos, pues nos han permitido por medio de esto compartir la verdad. Hoy yo te invito a que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vamos a hablar de un tema muy hermoso que nos va a llevar de la mano de Dios poco a poco para que vayamos entendiendo lo que está pasando en el mundo. ¿Ya tienes tu Biblia abierta? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice: en el nombre de Jesús, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Hay cosas que no me atrevo a asegurarlas, pero sí sé que basándome en las Escrituras y tratando de entender las cosas de manera que todo concuerde con los demás textos de la Biblia, podemos darnos cuenta que el regreso del Señor no fue en décadas pasadas como nos habían enseñado nuestros maestros, porque ellos se dejaban llevar por las cosas que sucedían en el mundo y las relacionaban con las Escrituras, sin escudriñar las Escrituras y ver si realmente su interpretación o su anuncio era correcta. Y de esa manera, ellos nos aseguraban que la venida del Señor ya era inminente, ya estaba a la puerta. Hoy, al pasar el tiempo, todos ellos ya están con el Señor y sus presagios fallaron. Y desgraciadamente se nos ha olvidado sus errores para aprender de ellos y que nosotros no cayéramos en lo mismo. Hubo algunos que lo hicieron de buena intención, pero otros lo hicieron de manera vil, aprovechando esto para obtener ganancias deshonestas. Y en estos días en que estamos viviendo, las cosas no han cambiado en lo más mínimo. Por el contrario, han empeorado y se han multiplicado. Pues los comerciantes del Evangelio, viendo la gran cantidad de cristianos sedientos de nuevas revelaciones, estos ladrones, ni tardos ni perezosos, han creado toda una industria de este erróneo deseo de los asimismos llamados cristianos por conocer el día exacto o el día, por lo menos la cercanía de la venida del Señor Jesucristo. También están los otros, los hermanitos que viven aterrados, creyendo que han sido llamados a ser los Elías o los Jeremías de estos días, y que al no cumplir con ese poderoso llamado al que fueron llamados ellos, y que han recibido una revelación que nadie en el mundo tiene, creen que todo el juicio que caiga sobre la humanidad será responsabilidad de ellos. Uno de los pasajes que más ha causado especulaciones entre los evangélicos es el que leímos al principio, que cuando digan paz y seguridad. Y todos han relacionado este pasaje con un acuerdo de paz entre Israel y sus enemigos árabes. Pero la Escritura, a primera vista, no dice eso, pues nos está hablando en plural, y esto no es necesario que incluya dos naciones, puede incluir a más, pues es plural. Y creo, basándome en la historia de Israel, que el creer que esta paz se refiere a Israel y un país árabe no podría ser tan exacta, pues ese temido tratado de paz ya se firmó una vez y fue entre Israel y su ancestral enemigo, aquel que lleva siglos tratando de destruirlo. Me refiero a Egipto. Claro, sin duda alguna dirán que Egipto no era el país profetizado. Eso tampoco lo dice este pasaje. Es más, Egipto es una nación bíblica. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué crees
que profetizaron nuestros hermanos cuando se firmó ese tratado de paz? Tú dime, ¿qué crees que pensaron los pastores, los evangelistas, los predicadores de ese tiempo? ¿Qué crees que le anunciaron al mundo cuando se dijo paz y seguridad? Y mira, ya pasaron más de 40 años y el Señor no vino. Y tal vez algunos, como el señor Win Malvo, si no lo conoces, al señor Win Malvo es el creador del programa y la revista y el ministerio llamada de Medianoche, que cada que aparecía un líder mundial decía que era el anticristo, que era Yasser Arafat, que era Osama Bin Laden, que era... Cada líder que aparecía él decía que era el anticristo y moría e inventaban otro y moría. Y tal vez ahora, también al ver que con Egipto no fue la profecía, ahora ya están apuntando hacia Palestina. Y podría ser, pero Palestina no es una nación bíblica, aunque yo creo más bien que en lugar de firmar la paz con Palestina, lo que podría venir sería una guerra contra ellos. Y aquí es a donde entramos de lleno a nuestro tema. Mira esta noticia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tiene en su poder el acuerdo del siglo, un tratado de paz que por fin pondrá fin al conflicto en Medio Oriente. Por su parte, el líder palestino, Mahmoud Abbas, ha dicho que de ellos depende que ese tratado no se celebre, no funcione, no se firme. Los medios de comunicación siempre nos han presentado a Israel como el país nazi del siglo XXI y al pueblo palestino como los judíos del Holocausto. Pero esto está muy lejos de la verdad. Y es que en realidad el pueblo palestino, escúchalo bien, el pueblo palestino y el pueblo hebreo, ellos lo que realmente desean es la paz. Pero son sus líderes que ocultan intereses malévolos los que siempre ponen obstáculos para que este tratado no se lleve a cabo. Quiero contarte una historia verídica. Y se trata del antiguo líder palestino Yasser Arafat, el líder que falleció días antes de que él había tomado la decisión de firmar la paz con Israel. Misteriosamente enfermó y murió. Y lo mismo pasó también con Isaac Rabin, el líder de Israel, que también quería firmar esa paz. Pero lo más llamativo es que de la muerte de Arafat se culpó a Israel de haber asesinado a Yasser Arafat. Pero años después, la esposa de Arafat inició una investigación personal, claro, con la oposición de la autoridad palestina, para ver cuál era la causa por la cual realmente su esposo había muerto y demandar a Israel. Pero el resultado que obtuvo fue inesperado. Yasser Arafat había muerto envenenado. Y esto era imposible que fuera obra de Israel. Pero hay algo más. Cuando Arafat aún estaba vivo, Abbas ya se había declarado el nuevo líder palestino. No se necesita ser analista internacional para atar cabos. Bueno, esto fue un poco de historia, pero era necesaria para entender que la paz de la que habla el presidente de Estados Unidos no se va a dar tan fácil como él pretende, sino que tendrá una oposición acérrima y violenta del pueblo palestino. Y claro, de esto van a volver a culpar a Israel. Pero el motivo de nuestro estudio es el siguiente. Fíjate bien en la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tal si este intento de firmar la paz fuera el detonante que diera inicio a una cadena de sucesos que traigan como resultado la manifestación del anticristo? Pues la Escritura dice que cuando este hombre esté en escena, lo primero que hará será provocar una guerra en la cual barrerá a sus enemigos. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 22.
Es necesario que la abras. A veces nada más escuchamos y eso es bueno porque la fe viene por el oír. Pero a veces también es bueno tener nuestra Biblia a la mano, ir poniendo papelitos para que después los usemos para recordar y hacer nuestro propio estudio. Daniel 11:22 dice en el nombre de Jesús: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. La palabra príncipe también puede traducirse como líder o caudillo. Hermanos, este intento de establecer la paz, que debemos de decirlo de manera más clara, es un intento por imponer la voluntad de Estados Unidos en Medio Oriente. Podría ser más bien una provocación para tener el pretexto de aniquilar al pueblo palestino y así dar comienzo a la preparación de un nuevo régimen mundial en el cual solo los poderosos podrán sentarse a la mesa para tomar decisiones sobre el futuro del mundo. Pues lo siguiente, después de la guerra que acabamos de leer, sería un pacto de naciones con el anticristo. Mira, vamos a leer el siguiente versículo, Daniel 11:23, dice en el nombre de Jesús: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Para que entiendas mejor que está hablando del anticristo, yo te invito a que veas en este canal el video que se llama Los 4 jinetes del Apocalipsis, o ¿quién será el anticristo? O ¿de dónde saldrá el anticristo? Todo eso está definido en estos videos y te van a explicar de manera más clara por qué estos pasajes hablan del anticristo. También quiero recordar una vez más, porque ya lo hemos dicho en otros estudios, que este pacto que harán con el anticristo será por medio de conjuros, es decir, invocando al mal para que les dé su ayuda, su poder. Pues en este versículo la palabra hebrea pacto es la palabra hebrea jabar, que significa unir mediante conjuros. Así que los líderes del mundo van a hacer conjuros para invocar al mal y poder firmar este pacto con él. Los líderes palestinos, por su parte, harán todo lo posible por impedir que este acuerdo se lleve a cabo, y eso lo sabe muy bien el gobierno americano. Así que una vez que se haga el anuncio de que se comenzará el intento de firmar este acuerdo, podemos estar seguros que la violencia en Medio Oriente será como pocas veces se ha visto, y como de costumbre van a ser inocentes de los dos bandos los que paguen por los caprichos de sus líderes. Entonces, ¿cuándo se cumplirá esta profecía de paz y seguridad? Antes de contestar, quiero aclarar que no nos engañemos acerca de que Rusia es un aliado de Palestina. La verdad es que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni otros muchos, ellos no conocen el significado de la palabra lealtad. Ellos han borrado esa palabra de su vocabulario y no piensan volver a incluirla jamás. Así que una vez que se firme ese tratado en el cual los líderes mundiales traicionarán a sus aliados, se comenzará a trabajar en esa paz mundial, una paz de la que el Señor también habló diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Hay una paz de Dios, otra paz que viene del mundo. Y recordemos una vez más quién es el príncipe del mundo. Y también recordemos que la venida del anticristo es por obra de Satanás. Así que una vez que las naciones logren esa paz, en la cual la construcción del templo de Jerusalén juega un papel muy importante, una vez conseguido ese acuerdo mundial de creer que la bestia traerá una época de oro, entonces la gente podrá gritar: por fin, paz y seguridad. Entonces el anticristo se sentará en el lugar santísimo del templo, pedirá que se le adore como Dios, y como gran parte de la humanidad no lo aceptará,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y dará comienzo ese periodo de la gran tribulación. Hermano, tal vez te dejó sin aliento este estudio al ver cómo el escenario mundial parece estar encajando en lo que acabamos de estudiar. Mira, dejamos muchas cosas pendientes porque el espacio y el tiempo no alcanzarían. Pero lo que te estoy dando nada más es la introducción a cada uno de los problemas que están pasando. Y si tú quieres introducirte más, lo puedes hacer. Solamente ten cuidado de no salirte de las Escrituras. O tal vez te quedaste maravillado al poder ver el puzzle de Dios formándose ante nuestros ojos, aún en contra de los ateos y de los que no quieren que la voluntad de Dios se lleve a cabo. O quizás se afirmó algo que tú ya creías o lo sabías, no lo sé. Lo único que sé a ciencia cierta, sin temor a equivocarme, es esto. ¿Por qué, hermano? A pesar de ver lo que acontece en el mundo y de poder nosotros tener las primicias de los acontecimientos presentes por medio de la Biblia, mi gran duda es esta. ¿Por qué a pesar de todo lo que vemos y sabemos y comprobamos, aún así no estamos actuando de manera agresiva contra el pecado que nos asedia o que en muchas ocasiones hasta practicamos todavía? No lo sé. Parece imposible poder descifrar por qué tenemos esta actitud tan insensible a todo lo que está pasando. Porque debiendo tener la mirada puesta únicamente en las cosas de arriba, esperando con ansia la venida del Señor, todavía estamos viviendo como si el Señor no fuera a venir jamás. Realmente no entiendo qué nos está pasando. Un día nos esforzamos y otros no. Una semana luchamos y después todo se viene abajo. A veces salimos decididos a luchar después de oír una hermosa predicación y una hora después ya no recordamos de qué nos hablaron. Hermanos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos reaccionando ante todos estos anuncios que Dios nos está dando? Lo más normal al escuchar estos estudios debería de ser que cayéramos de narices al suelo clamando por misericordia. Pero lo único que vamos a hacer será decir: gloria a Dios por esta palabra, estuvo hermosa, Dios me habló. Y eso será todo. Todo parece indicar que esta vez sí vendrá el Señor y estamos demasiado involucrados en las cosas de este mundo. Hermano, hermanitas, pastores que podrían llegar a escuchar esta predicación, escucha por favor esta meditación. Necesitamos hablar con Dios. Es urgente que a cada uno nuestro Señor nos diga por qué no estamos reaccionando. Espero que esta meditación final nos haga pensar por un momento en la vida que estamos llevando y por qué no nos hemos vuelto en soldados de Jesucristo. Como ya dijimos, esas ridiculeces del guerrero valiente y de la princesa guerrera, el diablo se ríe nada más de ellos, pues él mismo fue el que inventó esas ridiculeces. Aquí no se trata de princesas guerreras, aquí no se trata de guerreros poderosos, aquí se trata de hombres que peguen la nariz al piso y se paren delante del altar de las misericordias y que le pregunten a ese amado Dios: Dios mío, ¿por qué no estoy reaccionando? ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Por qué estoy llevando esta vida tan tibia, tan fría? ¿Por qué viendo todo lo que pasa, Señor, no me involucro en la salvación de las almas? Es necesario que hablemos con Dios, hermanos. Es urgente. Y Él, fiel y amoroso como es, nos va a dar la respuesta a cada uno. Espero que empezando por mí, yo ya lo empecé a hacer, hermano. Y te invito a que tú lo hagas, porque yo también tengo dudas en mi vida, tengo dudas en la iglesia, tengo dudas en los hermanos que conozco,
Yo, en lo personal, no veo a nadie luchando como Dios manda. No digo que no los haya, hay muchos que se están jugando aún la misma vida por compartir el Evangelio. Pero lo que yo veo es más holgazanería, es más irresponsabilidad que verdaderos soldados de Jesucristo. Hermanos, si los demás no lo quieren hacer, hazlo tú. Platica con Dios porque te está esperando. Él ya tiene la respuesta y quiere dárnosla. Vamos a platicar con Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y por favor ora y escudriña tus escrituras. Ora por este ministerio, ora por tu servidor y al final voy a dejar un enlace para que puedas descargar este estudio y puedas hacer tus propios estudios con tus propias notas. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.